El Señor les bendiga. Vamos a estudiar el cuestionario de la epístola a los Hebreos. La primera pregunta dice así: ¿quién es el autor de la epístola a los Hebreos? No se sabe quién es el autor. ¿En qué año se escribió la epístola a los Hebreos? Esta epístola fue escrita a un grupo de judíos cristianos, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. ¿A quién fue escrita esta epístola de Hebreos? A un grupo de judíos cristianos. Estos cristianos habían pasado por la persecución y ellos se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe esta epístola para señalar la superioridad de la religión cristiana y animarles en la fe. Enfáticamente el autor señala que Cristo es superior a los profetas, los ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. Después de Romanos, Hebreos ha ejercido la influencia más grande en el pensamiento de las generaciones sucesivas de cristianos. Vamos a estudiar el capítulo número 1. La primera pregunta dice así: ¿a quiénes les ha hablado Dios en otro tiempo? Esto lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿a quiénes les ha hablado Dios en otro tiempo? A los padres por los profetas. A los padres en este tiempo, a los patriarcas, a los que estuvieron antes de ellos. ¿Por medio de quién nos ha hablado en estos postreros días? Pues lo vemos en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes habló por medio de los profetas y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Pregunta número 5. ¿Por medio de quién nos ha hablado en los postreros días? Ya lo vimos que por medio de su Hijo. 6. ¿A quién se refiere cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios? Lo encontramos en el versículo 6, que dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Así que se refiere al primogénito, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el capítulo número 2. Dice la siguiente pregunta: ¿por quién fue anunciada y por quiénes fue confirmada nuestra salvación? En el versículo 3 lo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, ¿por quién fue anunciada y por quiénes fue confirmada nuestra salvación? Fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. Siguiente pregunta: ¿cómo testificó Dios acerca de nuestra salvación? En el versículo 4 lo dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿cómo testificó Dios acerca de nuestra salvación? Dios testificó junto con ellos, pero lo hizo por medio de señales y prodigios, también con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Todo esto fue hecho por medio de su voluntad.
¿A causa de qué fue coronado Jesús de honra y gloria? Lo encontramos en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿a causa de qué fue coronado Jesús de honra y de gloria? A causa del padecimiento de la muerte. Siguiente pregunta. ¿De quién no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos? Vemos en el versículo 11 y 12 que dice: porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Entonces, ¿de quién no se avergüenza Jesús de llamarlos hermanos? A los que son santificados. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Jesús para destruir al diablo por medio de su muerte? Lo vemos en el versículo 14 que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿qué hizo Jesús para destruir al diablo por medio de su muerte? Él también participó de lo mismo. Siguiente pregunta, dice así: ¿la descendencia de quién fue socorrida por Jesús? Lo vemos en el versículo 16 que dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Para qué es nombrado Jesús sumo sacerdote? Lo vemos en el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Siguiente pregunta. Jesucristo mismo padeció la tentación, por eso Él es poderoso para... El versículo 18 nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Aquí dejamos este estudio por medio de estas preguntas y vamos a continuar en un próximo video. Amén.